quiero hablar hoy día con la ayuda del Señor precisamente de la fe, la expectativa que provoca. Para ello solamente quiero leer una carta que les traigo. Y esta carta fue leída o escrita más bien por un hombre que tiene ciertas características que en la medida que yo les voy a dar algunas indicaciones, ustedes van a saber quién es el que escribió esta carta, que vamos a leer algunos versículos. El que escribió esta carta tuvo una noche oscura de una barca vacía. ¿Cuántos han tenido un día, una noche oscura, una barca vacía? Todos, ¿verdad? Todos. Pero el obedecer y creer pasó de barca vacía a barca llena. Es una fe, la de este hombre, que es capaz de llenar barcas. Jesús le dijo, boga mar adentro, echa la red a la derecha para pescar, y dice que se llenó la barca. Este es un hombre que fue pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo. Y Jesús parece indiferentemente, le dice, Satanás os ha pedido para que sea zarandeado como a trigo, y Jesús le dice, yo oraré al Padre para que tu fe, diga fe, no falte. Mire qué curioso. Hubiésemos querido una gran oración, pero Jesús le dice, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, y yo lo que voy a hacer, voy a orar para que tu fe no falte. Dígale al que está a su lado, que tu fe no falte. Este es un hombre que yo creo que usted ya sabe, está viendo quién es, lo más bíblico. Este es un hombre que anduvo sobre el mar de Galilea. Anduvo poquito, pero esta es una fe que se atreve y cree que no se ahogará. Si usted se da cuenta, aquí lo que estamos viendo es fe de un hombre. Él, aunque anda poquito sobre el mar, pero cree él que no se ahogará. Este es un hombre que negó 3 veces al Señor, aún habiéndole prometido, yo iré contigo hasta la muerte. Ahora, para no solamente identificar a Pedro con esto, dice que todos los discípulos, dice ese texto, que dijeron lo mismo. O sea, Pedro se identifica, pero dice la Biblia que todos los discípulos dijeron lo mismo, contigo iremos hasta la muerte, pero Pedro niega a Jesús 3 veces. Ahí podemos ver esa fe en el perdón y la misericordia de Dios sobre un hombre que posteriormente es restaurado. Es un hombre que está en el monte de la transfiguración. Es un hombre que cuando ve a Jesús, a Elías y Moisés transfigurarse, él hace tan real esa visión que dice, hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí. Pareciera, a veces uno lo analiza como algo un poco acelerado de Pedro, como que, oye, es un desubicado, pero sabe, yo quiero verlo, que la fe de Pedro hace que una visión sobrenatural él la convierta en realidad. Repito, una visión, solo una visión sobrenatural, la fe de Pedro hace que él lo vea real, a tal punto que dice, construyamos 3 enramadas y quedémonos aquí. ¿Alguien lo entendió? Si usted tiene una visión, no vea solo como una visión, vea que eso se puede convertir en una realidad. Esa es la gracia de los sueños. Usted tiene que convertirlos en una realidad, porque Dios está para ayudarnos en eso. Por revelación del Padre, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Pedro, y ya saben quién es la carta que vamos a leer, Pedro es el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? No te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino. Y todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo y lo que desate será desatado en el cielo. Por esa respuesta de una revelación de Dios, Pedro obtiene un premio y queda como el mayor dentro de los discípulos, por lo que Jesús lo pone en una jerarquía superior. Pero 5 versículos después. Por eso aquí lo que yo quiero mostrar es esos altos y bajos de los cristianos. Por eso no siempre nuestra vida es solo ascendente. Hay momentos en que se produce una meseta donde estamos estacionados por algún tiempo y cosas ocurren. Y a veces nos sentimos tan mal por eso, pero está escrito que así es como funciona el reino, así como funciona nuestra fe.
Y fíjese que Pedro, después de ser honrado con una palabra de Cristo, 5 versículos después, él debe escuchar que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Por mucho menos que eso, la gente se va de la iglesia. Pero esa fe de Pedro es una fe inofendible. ¿Alguien lo entendió? Primero, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. A veces somos piedra de tropiezo. Y tenemos que entender que a veces no ayudamos, sino que entorpecemos algunas cosas. Pero tenemos que entender que es parte del Evangelio y para eso cada día nos capacitamos. Este hombre que vivió todas estas experiencias, en su carta, en su primera carta, que es lo que vamos a leer algunos versículos, él trata de exponer qué es la fe. Cuando alguien escribe algo que ha experimentado algo, es por supuesto que es más potente lo que la persona diga. Usted puede conocer muchas cosas, pero si no las ha vivido es un poco más débil, aunque no necesariamente no puede ser productivo y efectivo. Pero cuando usted ha vivido el proceso, eso toma más fuerza. ¿Cuántos creen que las experiencias que hemos vivido en Cristo nos dan más fuerza para seguir adelante? Y aunque la palabra nos fortalece, pero lo que vivimos en el Evangelio nos sustenta para mantenernos firmes. Y este hombre escribe ahí en 1 Pedro, capítulo 1, en la NTV, vamos a leer algunos versículos. Él dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hoy día vamos a decir que esta carta también la vamos a leer a los que viven en Santiago de Chile y a los que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo. Es una carta de un hombre que vivió muchos procesos. Dice: Dios Padre los conocía. Dígale al que está a su lado: Él te conocía. Y los eligió. Los eligió. Mire qué maravilloso esto. Y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su espíritu los ha hecho santos. ¿Cuántos dicen yo soy santo? Es difícil creerlo, pero aquí hay un hombre que está escribiendo algo y está afirmando, él no está suponiendo, dice que él los eligió desde mucho tiempo y su espíritu, no somos nosotros, sino que su espíritu los ha hecho santos. La fe cree las cosas que no son como si fuesen. Así que diga: yo soy santo. Una vez más, yo soy santo. Porque el Espíritu, el que nos ha hecho santos. Eso es la fe. O sea, creemos las cosas que no son como si fuesen. Como resultado, ustedes lo obedecieron. ¿Cuántos obedecen a Dios aquí? Y fueron limpiados. Este es un hecho, esto no es una suposición de Pedro. Ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿A cuántos les gusta esa carta? Que toda la alabanza, y mire Pedro, ese hombre efusivo, mire cómo escribe ahora. Dice: que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Eso me gustó, ya se está entusiasmando. Si esto es fe, esto es creer las promesas de Dios para nosotros. Cuando nos miramos, uno deja de creer, pero cuando usted ve la palabra de Dios, usted comienza a creer. Dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. O sea, la razón es porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. No hay otra razón, es que nosotros hemos sido escogidos y nacidos de nuevo. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Cuántos tienen expectativa en su futuro? No están desmoralizados, afligidos, ¿no? Porque eso dice Pedro. Ahora vivimos con gran expectación. Recuerde que él ya había vivido todos esos procesos. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Diga: no tiene precio lo que tenemos nosotros.
el evangelio del reino, las promesas, no tienen precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. O sea, aquí no hay nada que pueda cambiar ni deteriorarse. No importa lo que ocurra con usted y conmigo, esto permanece fiel. Versículo 5, y esto me gusta. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. ¿Cuántos se sienten protegidos por Dios? La cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Los que hoy día no ven nada, un día van a ver la salvación de Dios sobre nuestras vidas. Así que no nos preocupa lo que la gente diga, nos preocupa lo que nosotros creemos y debemos creer cada día. Y aquí no sé si usted lo va a lograr, dice, así que alégrense de verdad. ¿Alguien se puede reír así, una sonrisa? De verdad, sí, pues dice, alégrense de verdad. Estamos experimentando la palabra. Esto no es un discurso, sino que es una palabra viva, es poderosa, que transforma nuestra vida y nuestro estado de ánimo es capaz de transformarlo. Dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso? Les espera una alegría inmensa. Aunque, continúa diciendo, yo quisiera no leer esto, pero está escrito en la carta de Pedro, acuérdese. Aunque tienen que soportar muchas pruebas, pero por un tiempo breve. ¿A cuánto le gustan las pruebas? ¿Sabe que nosotros a ninguno nos gustan las pruebas? Pero la verdad que una prueba lo que hace es hacerlo subir de nivel. Nunca a usted le han hecho una prueba para bajar, es para subir. O se mantiene o sube. Pero nuestra mente nos traiciona y siempre ve que la prueba es como, ¿por qué me tiene que ocurrir? Y Dios lo ve de otra forma. Dice, la prueba es porque quiero ascenderte. Amén. Y si el Espíritu Santo lo único que hiciera en esta mañana es transformar nuestra mente para ver que la prueba es un medio que Dios usa para crecer, yo creo que el mensaje está logrado. Dice, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y estas pruebas, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y eso me gusta Pedro porque escribe bien y explica bien. Dice, y estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Mire la razón de la prueba. Saber si su fe es auténtica o no. Es real. Usted sabe que hoy día hay muchas imitaciones de todo. Pero la fe tiene que ser probada para ver si es una fe auténtica. ¿De verdad creo en el Señor o simplemente conozco del Señor? Dice, para saber si estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe, y esto anótelo y grábelo, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. O sea, si hay algo valioso en el reino de Dios y precioso, la base, vamos, aplauda al Señor nomás. Si hay algo de verdad que vale, es que la fe que tenemos es mucho más preciosa que el oro. Y para ver si es auténtica debe ser probada como el oro. Y ahí es donde a veces nosotros vivimos estos procesos complejos de que no quisiéramos la prueba. Mucho más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, diga, yo voy a permanecer firme, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sean revelados. Y mire, y esto es maravilloso. Con este versículo termina esta carta, estos 8 versículos. Dice, ustedes aman a Jesucristo. ¿Cuánto aman a Jesucristo? Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto.
¿Cómo podemos amar a alguien que no hemos visto? Yo he reflexionado mucho en estos días y he llegado a esta conclusión de que si no tengo fe, no tengo nada. Puedo tener un método religioso, puedo tener una fórmula religiosa, puedo ser un gran servidor de una iglesia, pero si no tengo fe, no tengo nada. Porque esta fe nos permite amar a Jesucristo, aunque nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Aunque no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Cierto? No es esa alegría de escuchar un humorista y reírse, sino que algo indescriptible, algo que está dentro de saber que Él me ama, de saber que un día me escogió entre tantos millones, Él me escogió a mí y me atrajo a su reino y me amó, y por eso que Él me ama, yo también le amo. Y se produce esa comunión de creer que no importa cuál sea la circunstancia que estoy viviendo, yo sé que mi Redentor vive, como decía Job, y que Él me levantará. Yo sé que muchos pueden estar viviendo procesos duros hoy día. Y lo único que a usted le va a sostener es la fe, sus preocupaciones al futuro, la situación, las enfermedades. Lo único que nos va a sostener en esos momentos difíciles es la fe. La recompensa, dice, por confiar en Él será la salvación de nuestras almas. Nosotros lo que perseguimos al final es ser salvos por la muerte de Cristo en la cruz. En contexto, esta carta lo que muestra es el valor de la fe y la expectativa que trae. Pedro escribe esta carta a gente que se ha tenido que ir de Jerusalén porque el ejército romano los persiguió, Cristo ya había subido al cielo, y a esa gente que era parte de los que habían salido de la ciudad, les escribe Pedro para animarlos a que se mantengan firmes en su fe. El valor de la fe y la expectativa que trae, este hombre sabe lo que es confiar en medio de la prueba. Pedro sabe que siempre hay una salida. Diga, siempre hay una salida. Pedro ve en la fe la protección de Dios y la salvación a fin que todos la vean. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelado. Pedro ve en la fe una razón para alegrarse de verdad, con una alegría inmensa. Diga, fe. Pero también en medio de esta alegría no descarta y más bien asevera que debemos soportar muchas pruebas. Y yo hacía la pregunta, ¿a cuántos les gustan las pruebas? Muy pocos levantaron la mano. Los que no la levantaron, debe decir que es ridículo los que la levantaron. Pero aunque a usted le guste o no le guste la prueba, el Señor nos va a probar igual. Y cuando usted esté en ese proceso, usted mantenga su fe, porque eso es lo que lo va a sacar adelante. Y la fe es algo tan especial. Yo el día 16 de julio, yo prediqué una palabra, el 16 de julio, en Génesis 15, y hablé de que viene una palabra sobre Abraham, dice luego, Génesis 15:4, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Usted sabe que Abraham es el padre de la fe. Aquí estamos de principio a fin, fe de principio a fin. El principio Abraham, el fin ya es Pedro. Como Pedro ve la fe y como Abraham ve la fe. El comentario de la Torá sobre que lo sacó fuera me gustó, porque dice que lo que significa sacarlo fuera es sacarlo fuera del dominio de la razón y la naturaleza. Me gustó ese término. O sea, cuando Dios saca fuera a Abraham, lo saca fuera de su razonamiento y fuera de la naturaleza. Le muestra las estrellas, algo natural, pero lo saca fuera y le dice, cuenta las estrellas si las puedes contar. ¿Sabe? Para nosotros poder mantener la fe, tenemos que salir de la razón. Porque cuando usted entra en la razón, la fe queda atrás.
No sé si me puedo explicar esto. Cuando salimos de la razón, cuando usted no razona, cuando usted solo cree, es el proceso en que Dios le está dando la salida para lograr el objetivo. Porque tendremos que ser probados, sí. No lo podremos evitar, sí. ¿Cuál es la forma? Salir de la razón, salir de la naturaleza. Abraham sabía que él y Sara no podían tener hijo en común, pero Dios ahora le dijo que el pueblo judío trasciende las leyes de la naturaleza. ¿Cuántos saben que nosotros somos injertados en el olivo verde de Israel? O sea, también somos hijos de la promesa y aún lo nuestro está establecido sobre mejores promesas. Tenemos mejores promesas que ellos. Y esto, aunque ellos sabían naturalmente que no podían tener hijos, la razón les decía, yo soy viejo, tú eres estéril, pero Dios lo saca fuera de la razón y él comienza a creer. Y eso es lo que Pedro también trata de decir. Ustedes deben creer porque la fe que ustedes tienen es más preciosa que el oro. ¿Cuántos creen que es más preciosa que el oro? La Biblia dice ahí en Abraham, dice que creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó en una promesa que prácticamente era imposible y dice la Biblia que al creer Dios lo ve y le fue contado por justicia. Pero me gusta cómo lo menciona en este versículo. Dice, él se lo tomó en cuenta como un acto de rectitud. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser recto? ¿Sabe que Dios no lo ve como un acto de justicia, sino Dios lo ve como un acto de rectitud? Dice, yo le estoy haciendo una gran promesa a este hombre y me parece tan recto que él me crea. Y usted sabe que Abraham nunca discutió con Dios. Posteriormente es pedido su hijo, es llevado al sacrificio y Abraham siempre se mantuvo fuera de la razón. Por eso que no podemos razonar con la fe. La fe es algo que te saca de la razón y tú te mantienes creyendo y parece que estás dopado, parece que tienes un calmante a la vena. La fe hace que tú te mantengas fuera de la razón. Diga, fuera de la razón. Abraham no razonó nunca con Dios porque Dios lo sacó fuera de su razón. ¿Cómo es posible que al único hijo que Dios le da, él sea capaz de llevarlo al sacrificio? Eso es fuera de la razón. La fe te saca de la razón. Yo sé que usted tendrá su experiencia. Ese mismo domingo 16 de julio que prediqué, me fui a un almuerzo familiar. Esto es testimonio. Todo normal con mis dos nietos, el más chiquitito, 24 días tenía. Disfrutamos el almuerzo y pronto su madre y mi esposa dijeron, oye, mira el niño, veo su respiración, él sonreía, todo estaba bien. ¿Sería bueno llevarlo a control? Sí, mañana le toca control. No, ¿y por qué no lo llevamos hoy día? Ese mismo día domingo se decidió llevarlo a urgencia. Y dijimos, es preventivo, todo va a estar bien, pero como el problema fue escalando, 18 horas en la clínica, exámenes, análisis, 22 horas, el niño tiene que pasar a UCI, 23, 24 horas, el niño podría ser intubado, esa noche no lo fue, pero el día lunes sí fue intubado. El día lunes 17, y desde ese día lunes 17 estuvo luchando entre la vida y la muerte hasta el domingo siguiente. Estuvo 6 días intubado, un pequeño de 24 días. Entonces, cuando tú predicas una palabra de fe y luego esa palabra tienes que experimentarla, no es fácil. Porque te das cuenta que tienes que salir de la razón para mantenerte creyendo que Dios tiene un plan. No lo conozco, pero algo tiene que ocurrir. Algo tiene que hacer. Fueron 7 días, yo veía a mi hijo, veía a mi nuera, los veía fuertes. ¿Y qué es lo que experimenté? Ahí lo único que uno hace son miradas, uno no pregunta, uno solamente ve reacciones. Durante esos 6 días y 7 días prácticamente eso es lo único que veía. Yo trataba de mantenerme fuerte, no sé cómo era mi cara,
Yo de pronto ese día cuando mi hijo sale de la clínica y dice, papá, hay que ingresarlo a UCI, yo veo su rostro demacrado, yo trato de mantener el mío firme, le digo, ya pues hagamos lo que tenemos que hacer, nos fuimos a admisión, llenar papel, etc. Y comienza ese proceso de una semana donde hay una palabra de fe, donde hay promesas de Dios, pero tú tienes que comenzar a experimentar algo superior a tu fuerza. Pero ¿qué es lo que ves ahí tú? Que Dios te da la fuerza. Por eso la fe, nadie se puede gloriar de decir, mire, yo resistí, yo pasé la prueba. Yo no les podría decir eso. Lo que sí les puedo decir, que Dios me sacó de la razón y comenzamos a creer y comenzamos a hacer planes para después con mi nieto Valentín. Empezamos a planificar vacaciones el día. Usted dirá, esto es una locura. Sí, es como la locura que tenía Abraham sacrificando a su hijo Isaac. Es una locura, fuera de la razón. Pero nosotros estábamos en la clínica en el día 3, 4, en los días más críticos. Y en un momento con mi hijo nos pusimos a planificar vacaciones. Entonces, cuando la fe te alcanza, cuando la fe es genuina, cuando la fe es probada y es auténtica, tú no vas a saber cómo vas a pasar el proceso de la prueba. Ese es un proceso que no solamente se vivía en la clínica, sino que también se vivía en el hogar. Ahí estaba mi otro nieto, Lucas, de 1 año y medio, con sus abuelas, también sufriendo. Él echaba de menos a su mamá no estuvo en casa durante más de una semana, para ser preciso, 12 días fuera de casa, en este proceso. Y el niño cada noche que se iba a acostar, él llamaba a su mamá, a su papá y a su hermanito. Entonces, cuando usted ve y vive todos esos procesos, usted se da cuenta que el único que nos puede sostener es Dios. Entonces, yo no sé la prueba que usted esté viviendo, pero quiero asegurarte que el Espíritu Santo te va a sacar de la razón y te va a llevar a lo sobrenatural para que tú puedas creer que tú vas a salir adelante dentro del plan divino. ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor? En todos esos días no se me cayó una lágrima hasta que vi una foto que me mostró mi nuera cuando él estaba intubado. La verdad que eso me destrozó. El impacto de ver un pequeño de esa forma, realmente tengo esa imagen aquí, la verdad que me conmueve, pero veo al Señor sosteniéndonos en base a la fe, una fe que debe ser probada. Lamentablemente, a veces pareciera que los pastores viven en la isla de la fantasía, pero vivimos las mismas situaciones que ustedes viven. Lo que pasa es que a veces no son tan públicas lo nuestro. Yo agradezco a los que supieron y estuvieron orando por Valentín. Yo le digo Valentín ahora, que fue un ganador. Agradezco, pero todos vivimos pruebas. Todos, sin excepción. Porque la fe debe ser probada como el oro. No quisiéramos las pruebas, pero son necesarias. En el Evangelio, y lo dice Pedro, un hombre forjado en la prueba, pero debemos entender su objetivo y su valor, que trae consigo alabanza y gloria. La fe debe ser probada por el valor que tiene. Diga, la fe tiene valor, más preciosa que el oro. La prueba es la que te hace entender que la fe tiene valor. Al haber recibido una medida de fe, sabe, todos hemos recibido una medida de fe. Usted no puede decir yo no tengo fe, usted tiene fe. Y tiene tanta fe que hoy día puede estar en una reunión para adorar a Cristo que no hemos visto. Nunca lo hemos visto. Pero creemos en Él. Esa fe es suficiente para que usted pueda alcanzar sus sueños. Esta fe, esta prueba demostrarán su fe auténtica. El que escribió esta carta es el mismo que a veces se percibe torpe y errático, fuera de foco, pero es el único que, lleno del Espíritu Santo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace la diferencia. Es un predicador como muchos quisiéramos ser. En su primer mensaje se convirtieron 3,000 personas ahí en Pentecostés.
Segundo mensaje, 5.000 personas. Él formó una iglesia de 8.000 personas con 2 predicaciones. Dígame si no hay poder del Espíritu Santo cuando la fe es probada como el oro. Este es el hombre, a mi juicio, el más probado de todos. Porque estuvo con Jesús, estaba con el mismo Dios, estaba con el mismo Señor. Y él era probado por su Señor que estaba al lado. Que nosotros decimos, él tendría que haberlo defendido. Pero sin embargo, Jesús permitió que viviera el proceso necesario para que él llegara a ser un gran apóstol, el que tenía las llaves del reino, el que decía: lo que ate en la tierra se atará en el cielo, lo que desate en la tierra se desatará en el cielo. Valora tu fe y honra, hazla crecer, por ella pueden estar aquí en la mañana. Hebreo 11 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando usted eso lo lee, usted dice: sí, eso es la fe. Pero cuando usted la vive, la fe te saca de la razón. Tienes que salir de tu razonamiento y confía en el Señor. Lo que consideró Dios de Abraham, consideró algo extraordinario, que él pudiera ser calificado como un creyente y padre de la fe. Digo pues, dice Romanos, Pablo ahí en Romanos, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga: yo tengo una medida de fe. ¿Sabe? Me gustaría decirles que hacer un llamado, orar por usted para que tenga fe, pero no funciona así. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Hay una versión que dice: es por el oír y el oír cada vez el mensaje de Cristo. Me gustaría que alguien orara por mí y yo tuviese fe. Jesús le dice a Pedro: yo oraré al Padre para que tu fe no falte. Y esa es la oración que yo quiero hacer en esta mañana. Y quiero que venga aquí al altar aquel que diga: yo estoy viviendo un proceso y yo necesito en esta mañana que mi fe no falte. Quiero que pase rápidamente aquí al altar y vamos a orar, porque lo único que tú necesitas para tu proceso es que tu fe no falte. Dice que así que la fe nace. ¿Cómo nace la fe? La fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Por eso la fe no es algo que digo: yo tengo fe. No, la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. No es una experiencia, no es por ver. Nosotros tuvimos unos días en Israel esta semana que pasó, y la verdad que yo pensé que iba a llegar con más fe. Pero sabe, me defraudé porque no me provocaba nada saber que las ruinas habían tapado todo donde Jesús había andado, que en algunos lugares él había orado, dicho las bienaventuranzas. Entonces yo dije: voy a tener más fe. Y sabe que no tuve más fe y me cuestioné y yo dije: Señor, ¿pero cómo? Y ahí es cuando viene esta palabra. La fe no viene por ver. La fe no viene porque tú recibiste un milagro. La fe viene para que reciba el milagro por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Por eso que esta es una iglesia de palabra. Hace 30 años llegué a esta congregación y lo que he recibido es palabra. No ha sido tanta las emociones como la palabra con la que Dios nos ha guiado. Tú no podrías estar en una ciudad desconocida sin un guía. Y a veces conocemos el Evangelio y aceptamos a Cristo y después creemos que podemos tener una relación directa con el Señor. Pero sabe, tú y yo necesitamos un guía, alguien que conozca el camino, alguien que haya vivido las experiencias para llevarnos a la verdad del Evangelio de Cristo. La fe viene por el oír. Así que no dejes de oír, no dejes de escuchar. Cada día, cada instante, escucha la voz de Dios. Padre, vamos delante de tu presencia en esta hora.
Estamos aquí como congregación y yo como siervo tuyo, Señor, me pongo delante de ti para que los diferentes procesos, tanto de los que están aquí presentes como los que están en sus casas, Señor, a través de la radio y la televisión, Señor, lo que pedimos es que su fe no falte. Señor, sácalos de su razonamiento humano. Señor, que puedan superar las reglas de la naturaleza, de ver que es imposible. Señor, que superen esa etapa. Señor, que su fe no falte, porque la fe es más preciosa que el oro, Señor. Y es algo que debemos tener bajo control en nuestra vida. Es algo que debemos conocer. Satanás lo único que quiere robarnos es la fe. Si nos roba la fe, nos ha robado todo. Satanás no viene a robarnos el auto, la familia. Satanás quiere robar nuestra fe, porque sin fe es imposible agradarte. Cuando se nos roba la fe, no tenemos comunión ni contacto contigo, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, oramos para que su fe no falte. En el momento más difícil, en el momento más extremo, en la noche más oscura, Señor, que su fe no falte. Señor, en el zarandeo más grande del enemigo, Señor, porque no lo podremos evitar. Jesús no evitó a Satanás en el monte de la tentación. Pedro no evitó a Satanás en el zarandeo. No vamos a poder evitarlo, Señor, pero en medio del zarandeo nuestra fe no faltará. Más preciosa que el oro. Señor, te declaramos en esta hora que vamos a confiar en ti, Señor. Vamos a poner toda nuestra confianza en ti, así como lo hizo Abraham. Abraham no razonaba, Abraham creía. Señor, y a veces nos resulta difícil eso, pero la fe es eso, es salir de la razón, es salir de lo natural para creer en el Dios Todopoderoso que un día nos llamó a su gloria eterna. Te adoramos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús.